bautizado. Así que si Dios lo permite, en el campo y en Oscos vamos a estar bautizándolo para la gloria de Dios. Así que la semana que viene él se va a bautizar en Oscos. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya ustedes saben, oren por él que va a ser bautizado allá. Y también ya tenemos por aquí, no sé si va a ser en el rancho aquí, pero en algún momento ya será. Estábamos esperando a ver que le llegara la residencia del papá, ya la tiene, así que a ver cómo será. El controlcito del PowerPoint allá a los muchachos, ya lo tienen, aquí está, gracias hermano. Entonces quiero que estemos orando porque el sábado a partir de las 8:30 de la noche estamos saliendo del distrito. Tenemos una representación, unos más de 40 delegados que van a ir a Oscos. Un grupo se va a ir con el autobús de la conferencia y otro grupo se va a ir en sus propios vehículos. Así que vamos a orar por cada uno para que el Señor lo lleve con bien y nos traiga con bien. De la conferencia van a ir más de 500 personas y de todo el Camporí, de todo el mundo, van a haber cerca de poco más de 55,000 personas. Amén. Así que va a ser un Camporí inolvidable, va a ser algo grande y esperamos en el Señor que Dios nos dé su bendición, su dulce compañía, ¿verdad? Y que podamos nosotros disfrutar de toda esa actividad. ¿Está bien? Hoy tenemos almuerzo, así que podemos predicar hasta las 3 de la tarde. Recuérdense que no tenemos la sociedad de jóvenes aquí, porque vamos a la mega sociedad de jóvenes que hay en la central. Todas las sociedades de jóvenes de Phoenix se van a juntar allá en la central Phoenix. Así que está usted invitado. A las 6 de la tarde va a ser eso. 6 de la tarde. No tenemos aquí programación porque los muchachos van a ir allá. Y mañana entonces tenemos junta en la mañana con todos los departamentos para planificar los 6 meses que nos quedan. Acuérdense, por favor, mañana va a haber como siempre, una comida espléndida. Siempre hay comida acá. Bueno, quiero meditar con ustedes así rapidito en un texto que a mí me gusta mucho y que yo creo que es bien atinado para lo que estamos nosotros aquí haciendo. Los grupos pequeños están reformulándose para este año, están planteando su visión, su estrategia, están planteando sus objetivos para este nuevo año junto con los líderes de ministerios personales, la hermana Ada, el pastor Eric, que también nos está acompañando en ambos servicios, ayudándonos con eso. Así que es importante nosotros mirar este texto. Miren, en Romanos capítulo 6 es un capítulo muy bonito de la carta a los romanos, en donde el apóstol Pablo plantea el tema de la salvación desde la óptica de la muerte y la resurrección y de la esclavitud y la liberación, de la servidumbre y la liberación, en donde Pablo plantea que la muerte es como que vivir en pecado es como estar muerto, y que una vez usted se entrega a Cristo Jesús, usted resucita por el poder de la resurrección de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que una vez usted se entrega a Cristo, Dios le resucita con el mismo poder que Cristo resucitó. Quiere decir que la muerte ya no va a tener autoridad sobre el ser humano. El pecado no tiene autoridad sobre el ser humano porque Cristo lo ha resucitado. Así como la muerte no tuvo poder sobre Jesucristo en la tumba, cuando el Padre dice ya no más muerte, y Cristo sale ese domingo, tercer día, ¿verdad? Sale de la tumba y la muerte ya no pudo retenerlo. Así tampoco el pecado puede retener al ser humano cuando se entrega a Cristo Jesús, que Pablo está planteando. Y entonces Pablo plantea también que en Cristo Jesús hay libertad. O sea, que el pecado, éramos esclavos del pecado. El pecado es un amo atroz. El pecado me esclaviza y hace que yo le sirva. Por lo tanto, el pecado gobierna mis gustos, el pecado gobierna mis proyecciones, el pecado gobierna mi estilo de vida. Pero una vez me entrego a Cristo Jesús, Cristo me da liberación, Cristo me da libertad, me hace libre del pecado. Por eso Pablo dice que somos esclavos de aquellos que obedecemos el pecado para muerte o de la justicia para vida. Y ahí que el ser humano
cuando es liberado por Cristo Jesús, entonces pasa a vivir una vida en Cristo, una vida en libertad en Cristo. En ese contexto, entonces, Pablo menciona lo que hace el libre, la manera como se comporta el que es libre en Cristo o el que es resucitado en Cristo. Y ese es el contexto en el que él escribe Romanos capítulo número 6, verso 13 y verso 19. En ambas secciones, ya que el capítulo se divide en dos secciones en la que él ejemplifica la salvación. En la primera sección, desde el punto de vista de muerte y resurrección, y en la segunda sección, desde la óptica de la esclavitud y la liberación. En esta primera óptica de muerte y resurrección, Pablo plantea lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de justicia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí la palabra sujeto es la palabra miembros, o sea, los miembros del cuerpo. Estamos hablando de mano, de pie, de ojos. Es la palabra sujeto porque es la palabra en el cual van a girar todas las acciones o las descripciones del texto. Los miembros, cuando el cristiano lo entrega al pecado, entonces se convierte en instrumento de iniquidad. Pero cuando lo entrega a Dios, cuando lo entrega para servir al Señor, es un vivo de entre los muertos, y entonces los miembros sirven como instrumento de justicia. De ahí que la palabra sujeto en todo el texto es los miembros del cuerpo, o sea, los miembros, manos, pies, ojo, boca. Sin embargo, la palabra clave, o sea, la palabra en la cual los miembros del cuerpo son transformados cuando se ejecuta la acción de ponerse al servicio de, es la palabra instrumentos. O sea, instrumento de iniquidad o instrumento de justicia. Es la palabra predicado, o sea, la palabra en la cual se transforma el miembro, instrumento. Pasemos a entender entonces el concepto de la palabra instrumento en el texto. Cuando miramos la palabra griega que se utiliza para traducir al español como instrumento, es la palabra aplón. La palabra aplón significa realmente utensilio. La palabra plon se utiliza para describir cualquier utensilio. Y cuando ahondamos un poco más en su sentido gramatical, en su sentido de utilidad, entonces entenderíamos que simplemente está hablando de cualquier instrumento, cualquier pieza de equipo, cualquier herramienta que es utilizado para efectuar un fin, a menudo colectivo. De ahí que la palabra plon se utiliza para describir a un instrumento, o sea, a una especie de herramienta genérica. O sea, se utiliza para nombrar a una herramienta, pero no una herramienta específica, sino que de repente este micrófono se convierte en una herramienta para que usted me pueda escuchar. Por lo tanto, yo podría utilizar la palabra plon. Este micrófono es una plon, o sea, es una herramienta. De repente esta bocina es una plon, una herramienta para que usted pueda escuchar. Esa cámara que está grabando es una herramienta para que usted pueda mirar lo que se está grabando, para que pueda encontrarse ahí lo que se está grabando. La palabra plon se traduce o se aplica a cualquier instrumento de manera genérica. Ahora, lo interesante de esto es que esto le da un carácter al texto, de que el instrumento toma sentido, toma valor de acuerdo a la utilidad que se le dé, de acuerdo a la función que se le haga o a quien lo utilice. Si usted de repente tiene este micrófono y este micrófono viene y lo utiliza una persona que no es para adorar a Dios, y de repente comienza a hablar por ahí y comienza a cantar por ahí o a agitar por ahí y no está honrando a Dios, este micrófono se convierte en un instrumento de iniquidad. Su valor es de iniquidad. Sin embargo, cuando este micrófono lo agarra y de repente comienza a cantarse una canción bien bonita, este micrófono se convierte en un instrumento de justicia.
Y el valor que tiene es un valor de justicia, ¿sí o no? O sea, el sentido que se le da al instrumento se lo da a quien lo usa y para qué lo usa. Por eso es la palabra utilizada en el texto. Por eso Pablo entonces dice en el texto que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. De ahí que el ser humano puede convertirse en un instrumento de iniquidad. El ser humano es un instrumento común, un instrumento que su valor lo va a definir quién lo usa y para qué lo usa. Tu vida, tu sentido de vida, tu sentido de valía estará definido de quién lo usa y para qué lo usa. Por eso Pablo está diciendo, cuando tú no te dejas usar por Dios, los instrumentos, los miembros de tu cuerpo, tu mano, tus ojos, tus pies y tu boca, se convierte en un instrumento de iniquidad. Pero cuando tú lo entregas al servicio de Dios, los miembros de tu cuerpo, tu mano, tus ojos, tus pies, se convierten en instrumento de justicia para la gloria de Dios. De ahí que la valía del instrumento está en para qué es utilizado. Imagínense usted, alguna vasija cualquiera. Yo ponía el ejemplo hace un rato y ponía el ejemplo de un plato cualquiera. Imagínense ese plato cualquiera. A mí me encanta comer, no se me nota, ¿verdad? Nunca jamás, ¿no? Pero saben que yo soy, imagínense usted un mole, o vamos a ser más simple. Yo soy una persona en el aspecto de comida simple. Por ejemplo, mi comida favorita mexicana son las quesadillas. Así que conmigo nadie coge lucha, porque yo soy simple. O sea, imagínense una quesadilla. Pero imagínense esa quesadilla rica. Aquí hay un plato cualquiera. Ese plato es un plato higiénico. ¿Qué valor tiene un plato higiénico? 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos. ¿Qué valor puede tener un plato de eso desechable? Y ahí está en esa mesa. Ese plato desechable yo lo miro y ¿qué vale para mí? Nada. Está vacío, no tiene nada. Ah, pero ese plato higiénico, ese plato desechable, me le ponen a mí una quesadilla. Pero una quesadilla hecha especial. Una quesadilla hecha con una tortilla. Bueno, yo quiero que usted entienda una cosa. Si hay alguien aquí que no es mexicano, entiéndame por favor, que las tortillas no todas son iguales. Por favor, quede claro. Sí, porque siempre nos confundimos con eso. No, señor. Cada estado, cada ciudad tiene su tortilla. Y no voy a decir que una es mejor que otra. Diría, cada cual tiene su especialidad. Imagínese usted una tortilla, una quesadilla con esa tortilla que me gusta tanto. Una tortilla que hacen en Magdalena, que son una tortilla como el ultra fina, ¿verdad? La hacen de una manera especial. O esa tortilla que hacen por ahí en Sonora, ¿verdad? Que son una tortilla riquísima, ¿verdad? Especiales. Imagínese usted esa tortilla de Magdalena, Héctor, esa tortilla de Magdalena, y que usted le ponga por dentro ese queso que a mí me encanta, ese queso oaxaqueño deshebrado. Oh padre, ay mamá. Y entonces me ponen a mí esa quesadilla ahí, en ese plato desechable, que antes estaba vacío. Antes vacío era un instrumento cualquiera. Antes vacío yo ni le hacía caso, basura. Ah, compadre, pero me le ponen esa quesadilla ahí. No, hombre, que corro para el plato porque ya ahora tiene sentido, ¿sí o no? Porque tiene algo bueno. Es el sentido del instrumento que Pablo está presentando. O sea, lo que Pablo está diciendo es, el cristiano, su valor depende de quién lo use. El cristiano es un instrumento común. El cristiano es un plato por allí común. El valor de ese instrumento lo va a dar quien lo use. Si Cristo te llena, si Cristo te usa, tu valor será el valor de la sangre de Cristo Jesús. ¿Entienden ahora por qué es importante dejarse usar por Dios? Porque es importante que Dios te utilice a ti, que utilice tus manos, tu boca, tus ojos, tus pies. Es importante porque de acuerdo al texto bíblico, lo que Pablo está diciendo es que cuando Dios te usa, tú te conviertes en un instrumento de justicia. Esa persona común con debilidades, esa persona que a lo mejor la persona no confiaba en ella, esa persona que común por allí, cuando se pone en la mano de Dios y Dios lo usa, se convierte en un instrumento de justicia. Pero miren qué interesante la manera en cómo lo plantea el texto 19, el verso 19, que es la segunda parte. Yo te decía que Romanos 6 está dividido en 2 secciones. Así que en esta segunda sección dice Pablo así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia
y a la iniquidad. Ahora, y es interesante, mire el texto. En el texto anterior tenemos una palabra sujeto y tenemos entonces frases, esas palabras predicadas, o sea, la palabra sujeto, los miembros, y la palabra predicado, lo que se van a convertir los miembros, que se convierte en instrumento de justicia. Ahora es interesante porque ahora en el verso 19 no únicamente tenemos ese en qué se va a convertir, sino que tenemos aquí el proceso para esa conversión. Y mira qué interesante, dice Pablo, y a la iniquidad, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mira lo que interesante. O sea, Pablo está diciendo que cuando tú presentas los miembros de tu cuerpo, cuando tú te presentas como un instrumento para que Dios te utilice, ese presentarte, ese trabajar para Dios, ese ponerte en las manos de Dios y obrar en Cristo Jesús, te ayuda para santificación. Mire qué interesante. Entonces la palabra aquí clave es la palabra santificación. Esa palabra agiosmos, derivado del verbo, palabra que significa santificación, acción de llegar a ser más dedicado personalmente a Dios, especialmente llegado a ser el más diferente, devoto y moralmente puro. Eso es santificación. Y mira lo que está diciendo el texto. Lo que el texto está diciendo, hermano querido, usted quiere ser devoto. Hermano querido, usted quiere estar dedicado más personalmente a Dios. Usted quiere estar más moralmente puro. Usted quiere que su vida cristiana esté más conectada con Dios cada día. La clave, Pablo le está diciendo a la iglesia de Romanos, es: la clave es dejar que Dios te use. No te niegues a que Dios te use. Deja que Dios use tus manos. Deja que Dios use tu boca. Deja que Dios use tu mente, tus ojos, tus pies. Deja que Dios te use. No rehuyas a que Dios te use. Pero nosotros rehuimos muchas veces. No, que la responsabilidad. No, que si no me dieron las gracias. No, que si no le caí bien a fulano. No, que si me cortaron los ojos. No, que si no me saludaron. Y es que ahora este cargo. No, y ahora voy a tener este otro. Hermano querido, haga algo. No se quede sentado. El texto bíblico está diciendo que cuando tú le sirves al Señor, cuando tú trabajas para Dios, Dios te santifica. Te ayuda en tu vida espiritual. Te conecta más a Dios en tu vida espiritual. Te acerca más a Dios. Por eso hay que entender lo que Pablo está diciendo. Para santificación. Lo que Pablo está diciendo es: mira, yo te hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Yo te entiendo. Yo sé que tú te desanimas. Yo sé que hay veces que tú no quieres ser cristiano. Yo sé que hay veces que tú quieres abandonarlo todo. Yo sé que hay veces que tú quieres dejarlo todo tirado. Yo sé, yo te hablo como humano. Hay debilidades como humano. Y te estoy hablando entendiendo eso. Pero si tú presentas los miembros de tu cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, nunca vas a ver el cambio. Si tú presentas los miembros de tu cuerpo para vivir haciendo lo mismo de siempre, nunca va a haber un cambio. Presenta los miembros de tu cuerpo para santidad. Preséntalo para santificación. Preséntalo, entrégate y trabaja para Dios, porque preséntalo para santificación. Porque así es como tú puedes llegar a ser más dedicado a Dios. Así como tú puedes llegar a ser más dedicado a las cosas de Dios. Servir al Señor más de cerca, dejando que Dios te use. Sentirse desanimado es normal, y el enemigo coloca ese desánimo. Dejarse arrastrar, decir: ¿sabe qué? Ya yo estoy cansado, ya no voy a hacer, no voy a tomar un descanso. Eso es normal. Pero yo quiero decirte, en el nombre de Cristo Jesús, déjate usar por Dios. Cuando tú entregas tu corazón y los instrumentos para servir al Señor, tu mano, tu boca, todo, dice la Biblia que te santificas. ¿Cuánto quiere decir el Señor? Señor, yo quiero que tú me santifiques. Señor, yo quiero que tú me des cada día ánimo para servirte. ¿Quiere decir eso, Señor?
para que me use en el grupo pequeño, para que me use en el cargo que tú me diste, para que me use para testificar, para que me use cantando, para que me use. Lo que Dios colocó para hacer, Dios quiere usar y quiere santificarte. ¿Cuánto quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento de justicia para santidad? Ponte de pie conmigo, vamos a orar, vamos a pedirle eso a Dios. Querido Padre Santo, venimos ante ti porque queremos ser instrumento de justicia para santidad. Si hay algún desánimo aquí en esta tarde, queremos pedirte que tu Espíritu Santo lo quite por el poder de tu gracia. Y si hay algún problema, queremos que tú lo desaparezca por el bien de tu gracia. Señor, si hay alguna persona que no estaba dejándose usar por ti, en este momento, Señor, queremos que tú lo uses para tu honra y tu gloria. Padre Santo, vamos a compartir los alimentos como grupo, como dice la Biblia, que partían el pan juntos, se sentaban a la mesa a comer. Y queremos, Señor, hacerlo como lo hacía la iglesia primitiva. Compartir como familia, porque somos una familia. Y queremos, oh Dios, que también tú añadas a tu iglesia a los que han de ser salvos. Padre, que este sea un año donde tu gloria sea manifestada. Que la iglesia de Piví pueda sentir, pueda, oh Dios, mirar la manifestación de tu gloria. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la mano, un saludo, un abrazo al que está al lado suyo y dígale, yo soy un instrumento de justicia para santidad. Dios te bendiga mucho, un abrazo grande, feliz sábado y buen provecho.